Hola amigos, bienvenidos. Vamos a hacer hoy día un repaso de ondas donde vamos a hacer hincapié en ondas estacionarias. Hace unos días he subido un video con toda la teoría, pero el día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios que son vitales que todos conozcan, porque es un tema que se revisa poco, ¿no? En muchos libros y a veces no hay muchos modelos para poder practicar. Bien, el repaso, las preguntas ya están en la descripción del vídeo. Como siempre, la recomendación es que bajes primero las preguntas, las resuelvas y después regreses con la solución para hacer las comparaciones respectivas. Vamos con la primera pregunta. En la primera pregunta nos dicen que tenemos una ecuación de onda que es la que está por aquí, 6 seno de 0,02 pi x más 4 pi t, y nos piden calcular la rapidez de la onda, la velocidad máxima de una partícula alcanzada por la onda. Dice que esta es una onda en una cuerda, así que me piden calcular la rapidez máxima en un punto de esa cuerda y me piden calcular la longitud de onda. Para este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer los elementos que están en la ecuación de la onda. Para repasar de paso, este número que está delante de la función seno siempre es la amplitud. El coeficiente que ves aquí, que está delante de x, es lo que se llama número de onda k, y k es 2pi sobre lambda. Puedes revisar el vídeo de ondas mecánicas. Y el coeficiente que está aquí delante de t se llama frecuencia angular y es omega. Según dato del ejercicio, esta x está en centímetros, quiere decir que esta k también debe usar los centímetros. Su unidad, por si acaso, no es el centímetro, sino los radianes por metro. Pero el x está entonces en centímetros, entonces k debe ser radianes por centímetro, para que al poder aquí reemplazar esto quede en radianes y tenga solución. Recuerda que el radian, ya lo he explicado, se puede poner o retirar porque es una unidad adimensional que no interacciona con ninguna unidad fundamental ni derivada. Entonces el x está en centímetros, el y también está en centímetros, t está en segundos, es lo que nos indica el problema, y con eso me piden calcular en primer lugar la velocidad de propagación de la onda. La respuesta es que la velocidad siempre se puede calcular así, dividiendo omega sobre k. El omega es el valor que tenemos por aquí, 4pi, y el k sería 0,02 pi. Al momento de dividir, pi se cancela, acá te sale mitad 2, mitad 0,1, que es 1 sobre 100. Al multiplicar, ojo, esto te va a salir 200, pero hay que tener en cuenta que esto sale centímetros por segundo. Como sale centímetros por segundo y la clave está en metros, entonces vamos a pasar a metros. Esto debe ser 2 metros por segundo. Por lo tanto, la respuesta a la primera proposición tiene que ser falsa, porque ahí me dicen justamente que la rapidez era 200 metros por segundo. En la proposición número 2 me dicen que la rapidez máxima. Aquí hay que recordar que cuando una onda es armónica, o sea, utiliza la función seno o coseno, entonces cada punto alcanzado por la onda va a describir un movimiento armónico simple. Eso significa que si quiero calcular la velocidad máxima de una partícula de un punto de la onda, ese punto va a ser un movimiento armónico simple y su velocidad máxima se puede calcular así, omega por a. El omega lo tenemos aquí, 4pi, la amplitud la tenemos 6, sería multiplicando los dos, me queda 6 por 4, 24pi, y esto debe salir centímetros por segundo. No olvides que x y y están en centímetros. La proposición me dicen si es 24pi centímetros por segundo, y por lo tanto aquí la respuesta es verdadera. En la tercera proposición me piden la longitud de onda. Cuando me piden la longitud de onda o la frecuencia, eso tiene que salir de estas expresiones. Aquí hay que recordar, y aprovechamos de recordar, que k es 2pi sobre lambda. Este k es el valor que tenemos aquí, que sería 2pi dividido entre 100, bueno, ya desarrollando el decimal.
todo esto debe ser 2pi sobre lambda y entonces de aquí voy a despejar que lambda me sale 100. No te olvides que decimos que x está en centímetros, así que cuando tú despejas este lambda tiene que estar en centímetros también. Y si lo queremos en metros, la respuesta es 1 metro. La proposición acá nos dice que la longitud es 1 metro, por lo tanto la respuesta es verdadera. En la pregunta número 2 de este tipo de problemas se ha visto ya con cierta frecuencia en exámenes de la uni, en muchos materiales que de repente tú puedas recopilar, no aparecen muchos problemas para calcular la energía, la potencia, así que acá te voy a dejar 2. En esta pregunta 2 te dicen que tienes una onda cuya densidad lineal es 2 gramos por centímetro. Aquí hay que tener siempre cuidado con las unidades, todo en sistema internacional. Sobre todo si tengo problemas de energía, potencia, todo el sistema internacional, me dan la ecuación de una onda donde me especifican que las unidades están nuevamente en centímetros, otra vez x y y en centímetros y t en segundos, así hay que tener cuidado con ese dato. Si obtienes tú las respuestas hay que pasar a metros y me piden finalmente calcular la energía por unidad de longitud. Para calcular la energía transportada por una onda, se usa esta expresión, es 1/2 de la densidad lineal de la onda multiplicado por la longitud por la frecuencia angular al cuadrado, amplitud al cuadrado. Esa es la forma más sencilla de recordar. De ahí ya tú deduces o despejas o derivas, desdoblas de acuerdo a las variables que tengas. Por ejemplo, esto es 2pi por frecuencia, puedes hacerlo. Esto es masa entre longitud, eso ya es cuestión de combinar. Pero así, bastante fácil para recordar. Si a mí me piden la energía por unidad de longitud, voy a pasar a dividir la longitud. Eso es energía por unidad de longitud para aquellos que de repente no lo manejan. Y acá me quedaría entonces 1/2 de la densidad lineal, que es 2. Esos gramos habría que pasarlos a kilogramos para que esto me salga en joule por metro. Tiene que ser entonces todo el sistema internacional. Ese gramo tendría que ponerlo así, 10 a la menos 3 kilogramos. Y ese centímetro tendría que ponerlo en metros. Sigo reemplazando la frecuencia angular, lo despejas nuevamente de acá arriba. Eso se puede hacer en forma semejante al caso anterior. Esto de aquí es la amplitud. Lo que está aquí delante de x es el número de onda y lo que está delante de t es la frecuencia angular. Así que la frecuencia angular entonces sería pi elevado al cuadrado y la amplitud es 2, pero ahí hay que tener, como te dije, en cuenta las unidades. Ese 2 está en centímetros, entonces lo tengo que pasar a metros, sería 2 dividido entre 100 y toda esa amplitud elevada al cuadrado. Bueno, aquí simplificamos, 2 y 2 se cancela, esto es 10 a la menos 1, esto es aproximadamente 10, así que esto sale también casi 1, y entonces redondeando todo esto me va a salir 4 por 10, esto me sería 10 a la menos 4. Esto sale joule por metro. Como la clave está en milijoule, entonces esto lo vamos a cambiar así, 0,4 por 10 a la menos 3. Si quieres repasar eso de los decimales, pues donde el canal de mi amigo Fidelito, ¿no? Que maneja estas cosas de 0,4, cómo pasar los decimales. Aquí vamos a la parte del desarrollo y entonces esto nos quedaría joule por metro. Entonces la respuesta sería 0,4 milijoule por metro. Esa sería la solución. La tercera pregunta te la dejamos como tareita, es una pregunta de potencia. Vas a plantear si potencia es un medio de mu por rapidez de propagación, omega cuadrado, amplitud al cuadrado. De ahí también tienes ahí los datos necesarios, hay que ir buscando para reemplazar. Cuando te dice joule por unidad de tiempo, eso no es otra cosa que potencia. Vamos con la pregunta número 4. Este tipo de problemas también son muy escasos y cuando vienen a veces tienden un poquito a sorprendernos. Dice el problema que tenemos en la figura una porción. Esto se supone que es un sistema mucho más grande. Aquí hemos tomado una porción donde vemos que hay una onda producida aquí en la cuerda 1. Dice el problema que la densidad lineal 1, esta es la densidad lineal 2, dice que 2 es 2 veces el 1, así que yo de frente voy a ponerle
mu y 2 mu las densidades lineales. Y me piden calcular la verdad o falsedad de esas proposiciones. A ver, dice, número 1, dice que las ondas reflejadas, antes de empezar con eso, con las respuestas, vamos aquí a recordar, o vamos a analizar este caso donde dice que en la cuerda 1 se genera una onda. Cuando una onda se genera y pasa de un medio a otro, ese fenómeno tiene un nombre que se llama la refracción o transmisión de onda. En la transmisión de onda voy a aprovechar de recordar lo siguiente. Esto de aquí voy a ponerle, a ver, así. Esto vendría a ser la onda. Vamos a ponerle I de incidente. Y esta onda cuando pasa, aquí debe pasar así también, mirando hacia la parte de arriba. Vamos a ponerlo así. Y esta va a ser la onda transmitida. Le voy a poner T de transmitida. Voy a aprovechar de recordar, esto también está en el canal, cuando una onda está así en contacto, delgada y gruesa, la onda viene de la delgada y choca, parte de la onda también se va a reflejar y cuando lo hace así en una onda gruesa se invierte el pulso, o sea que aquí debe haber un pulso de retorno de esta manera. Esta va a ser la onda reflejada. Entonces tenemos la onda incidente, que vendría a ser esto que ves aquí, la onda incidente. Esta es una onda, un pulso. Es como si tomáramos un pulso nada más, pero aquí viene obviamente esa vibración. Esto, una parte se transmite, una parte pasa, siempre pasa con la misma orientación. Si llega para arriba, sigue para arriba, si llega para abajo, también sigue para abajo. Siempre esto significa que es la misma orientación. Y esto de aquí significa que lo que se refleja se invierte. Bien, me preguntan, número 1, dice, la onda reflejada y transmitida, la onda reflejada y transmitida tienen la misma rapidez. La respuesta es falso. Dice, tienen igual rapidez, entonces esto es falso. La respuesta es por qué, o a la pregunta por qué, es porque son medios diferentes. La rapidez de propagación, recuerda siempre que depende del medio, y entonces esto es porque tenemos medios diferentes. Medios diferentes. Cada una de las ondas está en un medio diferente. Una está en la cuerda delgada donde hay un mu, el otro está en otro medio, otra cuerda más gruesa. Por lo tanto, si son medios diferentes, las rapideces deben ser diferentes. La segunda pregunta dice si la rapidez en la onda 2 es el doble que en la onda 1. De repente puede ser que por alguna razón desconocida vayas a pensar que como tiene doble densidad lineal, va a tener doble velocidad, pero eso se analiza así. La velocidad en una onda es la tensión sobre la densidad lineal y a todo le saco la raíz cuadrada. Para la velocidad en la onda 1 o en la primera cuerda, la densidad como es mu quedaría así. Para la segunda queda de esta manera. Cuando tú tienes cables así en contacto, estos cuerpos sólidos transmiten la fuerza, un cuerpo en contacto con otro transmiten la misma fuerza, esto se asume que es una misma tensión. Y abajo, como es el doble de densidad lineal, le pones así 2 mu. Aquí puedes darte cuenta que la rapidez de esta segunda, de la onda transmitida en la segunda cuerda, porque eso es lo que te piden, la rapidez de propagación de la onda en la cuerda 2, o sea, la transmitida, la que está aquí en la onda 2, no es el doble porque no hay un 2 adelante, sino al contrario, es entre raíz de 2. Esta velocidad es, si este es un valor, vamos a ponerle x, es como si esto fuera x entre raíz de 2. Así que la velocidad para nada es el doble, así que la respuesta aquí es falso. Y la última proposición dice la frecuencia de la onda reflejada y de la onda transmitida. Me dice si son iguales, eso sí es verdadero. Hay que recordar que cuando las ondas se reflejan y se transmiten, siempre la frecuencia no tiene por qué cambiar. La frecuencia siempre se mantiene constante, tanto en la parte reflejada como transmitida. Bien, nos vamos a la pregunta número 5. Esta pregunta ha venido en examen parcial de la del CEPREUNE hace ya algún tiempo atrás
Y cuando vino, causó un poco de sorpresa porque algunos estudiantes sabían la fórmula como suele pasar, pero no entendieron cómo aplicar esto de los valores. Y sin embargo, el problema no es muy complicado, pero sí recordamos la condición que tiene que cumplirse para que una onda estacionaria se forme y que está en el vídeo de ondas estacionarias de este canal. Mira la importancia de esa condición. En muchos libros no se hace hincapié en esa condición, de frente se pasa la formulita, pero la condición es importante y este problema así lo demuestra, porque justo quiere que tú la apliques. El problema nos dice que tenemos una cuerda tensa. Voy a asumir que en ambos casos es la misma cuerda, así que le voy a poner L y L a la cuerda. Tenemos una cuerda fija en sus extremos. Y dice el problema que la longitud de onda que corresponde a un enésimo armónico mide 0,54. Cuando dice un enésimo armónico, supongamos que fuese el tercer armónico, por ejemplo, si fuera el tercer armónico, esto significaría así. Esto significa que la cuerda, si fuera el tercer armónico, sería de esta manera. Si hablamos del tercer armónico, hablamos de 3 antinodos. Acuérdate que el n es el número de antinodos. Esa sería la forma. Y luego dice que mide 0,48 cuando pasa al armónico n más 1. N más 1, si aquí fuera 3, n más 1 quiere decir que tiene que ser 4. Entonces la onda quedaría así. Siempre en la misma cuerda, pero el número de armónicos, el n, aumentaría. Si aquí tenemos una cantidad, vamos a ponerle así, acá tenemos, aquí lo voy a poner, a ver, lo voy a poner acá al costado. O sea, acá tengo n armónicos, por ejemplo, en este gráfico estoy poniendo 3 para que tú lo puedas ver mejor. Acá tengo 4, o sea, acá tengo n más 1. ¿Qué relación hay entre la longitud de onda y la cantidad de armónicos? Entonces eso lo vamos a analizar de esta manera. Aquí hay que acordarse que en esta onda o en esta onda estacionaria hay una frecuencia y una longitud de onda. Aquí la longitud de onda debe ser esta, la voy a poner con rojito, mira, la longitud de onda debe ser así. Así debe ser la longitud de onda. Y esta longitud de onda debe ser 0,54. Hay que acordarse que para que una onda estacionaria se llegue a cumplir, la condición es que debe haber siempre un número natural de medias longitudes de onda. En este caso hay 3 medias longitudes de onda. Si la longitud de onda cambia a 0,48, ahora la longitud de onda va a ser esta, o sea, la longitud de onda, perdón, va a ser esta. Esta va a ser la longitud de onda. Y ahora hay un antinodo más, mira, hay un antinodo más, que quiere decir que hay un lambda medios adicional. Siempre en cualquier onda se debe cumplir que esta longitud debe ser un número natural de lambda medios. O sea, en el primer caso, esta longitud debe ser el número de antinodos que no conozco. Ese número de antinodos es lo que me va a decir el número de armónicos. Si hay 3 antinodos está en el tercer armónico, si hay 4, cuarto armónico, 5, quinto armónico y así sucesivamente. Y esa cantidad de armónicos, pero esa cantidad de antinodos debe ser la mitad de la longitud de onda que tiene la onda viajera que estoy usando para formar esa onda estacionaria. Aquí dice que la longitud de onda vale 0,54, por lo tanto, la mitad sería 0,27. Y esta misma cuerda, cuando le damos un armónico más, ahora va a ser n más 1, debe ser n más 1 veces lambda medios. El nuevo lambda, la nueva longitud de onda, de la onda que estoy usando, la onda viajera, para producir ahora esta onda estacionaria, tiene una longitud de 0,48, es así. Entonces acá tendría que poner 0,24, ¿ves? La mitad, aquí hay n y acá hay n más 1. Lo único que hay que hacer aquí es igualar esas expresiones porque me están pidiendo calcular la longitud de la cuerda. Lo que llamó la atención a algunos de los chicos que daban examen en aquel momento es que esta fórmula no es muy utilizada. Muchos a veces vienen de instituciones donde no se hace hincapié en esa propiedad,
Por eso es que es muy importante la teoría. Lo más importante es entender que para que una onda estacionaria se forme en una cuerda tensa, debe cumplirse esa condición. Y cuando tú estés en la universidad, vas a ver qué pasa cuando, por ejemplo, tienes ondas estacionarias en una columna de aire. Habrá otra condición muy parecida, con la misma idea, y así podrás ir entendiendo lo que sí. Bueno, aquí igualamos. A ver, igualando esto, a ver qué pasa si los igualo. Bueno, acá puedo ya directamente, de repente, para ahorrar un poquito de espacio, lo puedo igualar estos dos. Y entonces, acá me queda 0,24, 0,27, multiplico 100 en cada lado. Me quedaría 27n y acá 24n más 1. Simplificando me quedaría así. Acá me queda 9n y acá me quedaría 8n más 8. De aquí despejo y el n me sale 8. Y si n vale 8, voy a calcular la longitud. Sería 7 por 8, 56. Llevo 5, acá sería 21. Separando dos decimales sería 2,16 metros. Esa sería, como ves, la solución. Los dos tipos de problemas adicionales que existen en los exámenes de ingreso son los que vienen por acá. El otro tipo de problema clásico es que te den los datos para hallar la frecuencia. Dice que tenemos una cuerda cuya longitud, cuya densidad lineal es 5 gramos por metro. Acá tenemos el dato. La densidad lineal es 5 gramos por metro. Nos dice además que está fija en los extremos que se supone son AB. Está oscilando como se indica en la figura. Si oscila de esta manera, quiere decir que tenemos 3 antinodos, está en su tercer armónico, se le llama eso. Y dice que la distancia entre los puntos AB, que viene a ser la longitud de la cuerda, creo es, dice es 1 metro. Me piden calcular la tensión de la cuerda, también me dan como dato. La tensión dice que es 50. Bueno, la podemos poner aquí abajito. La tensión es 50 newton, eso está en sistema internacional. Y me piden la frecuencia que se necesita para producir esa onda estacionaria. Siempre recuerda que una onda estacionaria está formada a partir de la interferencia de ondas viajeras. Esas ondas viajeras, por el principio de superposición, se suma la onda tanto de ida como de vuelta, dos ondas idénticas en direcciones, en sentidos contrarios de propagación, y dan como resultado una vibración. Es cierto, un suscriptor me preguntaba que le habían dicho que la onda estacionaria no es una onda viajera, y es efectivamente lo que ya mencionamos en la teoría del vídeo de onda estacionaria. Son vibraciones las ondas estacionarias, pero el nombre de onda estacionaria se mantiene por una tradición, por una costumbre, porque se origina a partir de las ondas viajeras. Entonces, ¿qué frecuencia necesito para producir esta onda estacionaria? La frecuencia se calcula así, no debes olvidar jamás. N es el número de antinodos, o también se dice el modo de vibración. Puede ser tercer armónico, cuarto armónico. Acá se pone 2L y aquí se pone tensión sobre mu. Bien, ahí reemplazamos el modo de vibración estrés. Puede ser 4, puede ser 5. 2 veces la longitud, que es 1 metro. Aquí vamos a reemplazar la tensión, dice valer 50, y la densidad lineal, cuidado con haber puesto 5 solitos. Si pones 5 solitos no te va a salir, porque este 5 debe estar en sistema internacional, kilogramos por metro. Entonces, esos gramos lo voy a pasar a kilogramos, sería 10 a la menos 3, el metro sí está bien. Dejamos ahí, entonces esto te queda 10, 10 a la 4, su raíz cuadrada sería 10 al cuadrado, 100, 300, la frecuencia sería entonces 150 Hz. Esta sería la frecuencia del tercer armónico de este modo de vibración. También en algunas preguntas de exámenes a veces te piden la frecuencia fundamental. No te olvides que tú tienes una frecuencia fundamental y la del segundo armónico es el doble, la del tercer armónico es el triple. O sea que si aquí la pregunta hubiese sido ¿cuál es la frecuencia fundamental de esta cuerda o que debo usar para que en esa cuerda se formen ondas estacionarias? La respuesta sería 50 Hz.
A partir de estos datos me pueden pedir también cuál sería la frecuencia del quinto armónico o octavo armónico sin necesidad de tenerlo. O sea, tú puedes calcular la del tercero y saber automáticamente cuánto es la frecuencia fundamental y de ahí calcular cualquiera de las frecuencias que te pidan. En la número 7 lo dejamos como tarea para ti, una pregunta ahí está con la clave, pregunta que viene en el CPRUNI para que puedas no practicar este método. Y vamos a la 8, que nos dice que tenemos una cuerda de 3 metros, masa 300 gramos, y me dan una ecuación de esta manera. Cuando tú ves una ecuación de esta forma, donde el seno y el coseno están así, separado el X en el seno y el T en el coseno, entonces eso es una onda estacionaria. En esta onda estacionaria, como lo hemos hecho en las preguntas anteriores, este 0,5 es el doble de la amplitud que tenía la onda viajera antes de formar la onda estacionaria. Cuando se formó la estacionaria, esto tiene el doble de amplitud. Este es el K, este es el número de onda que tenía la onda viajera, y este es la frecuencia angular que tenía la onda viajera, pero que cuando se forma la estacionaria, en esta expresión no se mantiene la frecuencia angular porque los puntos siguen oscilando. Estos puntos de la onda estacionaria tienen una frecuencia angular porque están oscilando y tienen un número de onda porque están teniendo una forma, ¿no? Que tiene cierta relación pues con la viajera. Con esos datos o a partir de esos datos me piden calcular la tensión de la cuerda. Bueno, para hallar la tensión de la cuerda, lo que tendríamos que hacer es partir de esta manera, ¿no? La velocidad, me acuerdo que es tensión sobre mu. Y aquí quiero aprovechar para ampliar lo que justamente un suscriptor me preguntaba, pero ¿por qué se usa esta ecuación si esta es la velocidad de la onda viajera y ya no hay onda viajera aquí? Es correcto, ya no hay onda viajera porque estamos en una onda estacionaria y la energía ya se ha quedado en cada una de las partículas del medio, pero este valor que tenía la onda viajera era justamente omega sobre K, y esos valores siguen viéndose o digamos que se pueden conocer a partir de la onda estacionaria. Así que voy a trabajar con la onda viajera. Necesito el omega y el K, y eso los veo aquí porque los datos de la viajera pasaron de alguna manera, han pasado a la onda estacionaria, y entonces de ahí yo podría despejar. Así que vamos a ver. Bueno, aquí me queda 500 entre 0,2. Aquí hay que tener en cuenta las unidades. Nuevamente la ecuación dice que está en centímetros. Si tú operas esto de aquí, te va a quedar 500 entre 0,2, te va a quedar 2500, pero hay que recordar que ese 2500 es centímetros por segundo. Como lo queremos en sistema internacional, tendríamos que poner entonces 25. A ver, lo voy a poner por aquí, Si yo pongo omega sobre K, me va a salir 2500, 500 entre 0,2, pero esto está saliendo centímetros por segundo. Hay que pasarlo simplemente a metros. Al dividir entonces este cociente es 25. Esta es la tensión. Y la densidad lineal, nuevamente hay que tener cuidado con las unidades. A ver, la densidad lineal podemos calcularla por aquí también, o vamos a hacerlo por aquí. La densidad lineal es masa sobre longitud. La masa nos dan como dato 300 gramos, hay que poner en kilogramos, y la longitud es 3 metros. Operando esto te sale 0,1, así que esto ya está en sistema internacional, voy a poner el 0,1. Ahora aquí elevamos al cuadrado, vamos a elevar al cuadrado, sería 625 por 0,1, la respuesta sería 62,5 newton. Esto ya sale en sistema internacional. En la pregunta número 9 tienes un ejercicio nuevamente para poder practicar, sacar los datos de la onda estacionaria y de esa manera poder reforzar, ¿no?, la idea que te estamos dando. Para los que van a dar el examen el día domingo y en su cuarta calificada del CPRUNI, un tema que seguramente necesitan, y todo para todos los que se preparan para ingresar a la uni, son temas que definitivamente se tienen que conocer. Los invito a ver siempre los videos del canal, a compartir el video, a compartir con los amigos y también seguirme en mi cuenta de TikTok. Nos vemos en la próxima. Chao.